Buen día, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar el tema de bisectriz de un ángulo. Para recordar en qué consiste la bisectriz, recordemos que es una línea notable que se encarga de dividir el ángulo en partes iguales, ¿no? Como observamos ahí en la figura. Tenemos acá el ángulo AOB, en la cual OM viene a ser bisectriz. Entonces recuerden, cuando escuchen esa palabra bisectriz, quiere decir que ambos ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Y acá obtenemos la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Listo. Una vez ya estudiado la teoría, recordemos en qué consiste lo que es la bisectriz. Veamos estos 4 ejercicios. Nos indica, OM es bisectriz del ángulo AOB. Ya está. Entonces identificamos que esto viene a ser la bisectriz. Por lo tanto, debemos de reconocer que ellos dos son iguales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente igualar, ¿no? Vendría a ser en este caso x más 20 va a ser igual a 30. Ustedes manejan sus ecuaciones, 20 va a pasar a restar y el resultado nos va a quedar 10. Y esa sería la respuesta para el primer ejercicio. Veamos en la número 2, miren. OR es bisectriz del ángulo MON. Ahí está. Por lo tanto, sabemos que ellos dos tienen que ser iguales. Y nos piden calcular beta. Entonces sería en este caso, beta más 10 es igual a 2 beta. Entonces beta va a pasar a restar. 10 se va a quedar solito y este es igual a beta. Y esa sería la respuesta, ¿no? Así de fácil, chicos. Ahora veamos aquí. Calcular x si OC y OD son perpendiculares. Este símbolo significa que son perpendiculares. ¿Y qué quiere decir perpendiculares? Que deben formar un ángulo de 90 grados. Y acá me menciona que OB es bisectriz del ángulo AOC. Ya está. Entonces OB es bisectriz del ángulo AOC. Quiere decir que si este ángulo es X, quiere decir que este también es X. Listo. Ahora veamos con este dato. OC y OD es perpendicular. Por lo tanto, este lado va a ser 90 grados. Listo. Y con eso ya tenemos todo para resolver. Recuerden que todo esto debe sumar 180. Entonces sería x más 90 más 3x igual a 180. Sumemos las x, nos va a salir 5x. 90 va a pasar a restar y nos va a quedar 90. 5 pasa a dividir, 90 entre 5, y la respuesta va a ser 18 grados. Y esa sería la respuesta para la número 4. Veamos ahora en la número 5. Nos dice, calcula x si OB es bisectriz del AOC. Observemos la figura. OB es bisectriz del AOC. Si este es x, el otro ángulo también tiene que ser x. Y me indica que OE es bisectriz del DOF. Ya está. Entonces, si acá veo un x más 10, quiere decir que este ángulo también va a ser x más 10. Al igual que el ángulo de arriba, vamos a sumar, ¿no? En este caso, x más 4x más x más 10, de nuevo más x más 10, es igual a 180. Sumemos las x. X más x, 2x, más 4x sería 6x, 7x y 8x. 10 más 10 vendría a ser 20. Ese 20 va a pasar a restar, ¿no? Nos va a quedar 160. Por lo tanto, x vendría a ser 20, ¿no? Ya que el 8 va a pasar simplemente a dividir. Y ese sería el resultado para este quinto ejercicio. Listo, entonces hemos visto ahorita 4 ejemplos bien claros. Muy bien, vamos a culminar con estos 2 últimos ejercicios, en la cual me dice, calcular x si OB es bisectriz del ángulo AOC. Acá está el ángulo AOC, este es bisectriz, por lo tanto, el de acá también tiene que ser igualito, ¿no? Tendría que ser x. Como ya vemos,
todo va a ser 180. Vendría a ser x más 70 igual a 180 grados. X más x vendría a ser 2x. 70 pasa a restar, me va a quedar 110, ¿no? Lo pueden comprobar. Ahora 2 pasa a dividir y el valor de x viene a ser 55. Y esa sería la respuesta para este penúltimo ejercicio. Veamos ahora aquí. Calcular el ángulo AOD si el rayo opuesto de OA es bisectriz del ángulo BOC. Entonces tenemos acá. Acá viene a ser OA y me indica que esto es bisectriz del BOC. ¿Ya? Entonces vemos aquí que este es 140, por lo tanto, todo esto debería ser también 140, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Pero como aquí hay un ángulo que dice 20 grados, quiere decir que esta parte viene a ser 120, ¿no? Listo. Entonces, por deducción, nos dice, ¿no? Calcular el ángulo AOD. Entonces, AOD viene a ser esta parte. Y ya tenemos el resultado. Entonces, la medida del ángulo AOD es igual a 120 grados, ¿no? Por deducción del mismo problema. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí hemos culminado con la clase. Van a poder realizar las actividades que se encuentran en el mismo PDF. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.